Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que toman de su tiempo para estudiar con nosotros. Recuerden nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos, escudriñando las Escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. El tema de hoy, vamos a comenzar una serie nueva, se va a llamar la circuncisión. Hoy vamos a tener la parte 1. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que nos acompañe y nos dirija. Eterno y buen Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Te agradecemos nuevamente, oh Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación. Suplicamos ahora, oh Padre, que tú estés con nosotros, que tu presencia sea manifiesta, que tú nos dirijas, abras nuestras mentes y nos coordines de tal manera, oh Dios, que podamos hacer tu santa y divina voluntad. Acompáñanos, dirígenos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, en el estudio anterior vimos cuáles fueron los objetivos de Dios al escoger un pueblo o una iglesia. Nos dimos cuenta por la Biblia que esos objetivos del pueblo de Dios hoy en día son exactamente los mismos que en el Antiguo Testamento cuando Él escogió también un pueblo. Aunque, lógicamente, las culturas, los tiempos son diferentes. El modernismo nos hace que tengamos que hacer ciertos ajustes para poder cumplir plenamente con la voluntad de Dios de predicar el Evangelio. En el estudio anterior también estudiamos, y valga la redundancia, que nuestro Señor Jesús, antes de subir al cielo, ascender al cielo después de su resurrección, les dio unas instrucciones específicas a sus discípulos de cómo era que tenía que ser el orden de la predicación del Evangelio. Y discutimos que allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, nuestro Señor les dijo que primero tenían que ir a Jerusalén, luego predicar en Judea, luego predicar en Samaria, y después entonces podían predicar al resto de las naciones, hasta lo último de la tierra, o sea, a los gentiles. Ahora, los discípulos vimos que cumplieron fielmente el mandato de nuestro Señor Jesús. Y también demostramos por la Biblia que los judíos fueron los primeros conversos. O sea, que los judíos fueron los primeros cristianos. Ahora bien, esos judíos de nacimiento que estuvieron toda su vida practicando su religión, que su religión era precisamente el judaísmo. El judaísmo tenía sus creencias particulares, al igual como tienen sus creencias particulares también algunos de los gentiles.
Así que esos judíos que habían practicado, que habían creído, tenido sus creencias muy particulares, se les hizo bastante difícil a algunos de ellos poder desprenderse por completo de esas creencias y prácticas que ellos hacían en su religión. Una de esas prácticas precisamente era lo que la Biblia nos dice allí en Hechos capítulo 15 versículo 1, Reina Valera del 1960. Y dice la palabra de Dios: entonces algunos que venían de Judea fue uno de los primeros lugares precisamente donde el Señor ordenó que se predicara el Evangelio. Así que estos hermanos que venían de Judea enseñaban a los otros hermanos y decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como ven ustedes, en primer lugar, el texto especifica que ellos venían de Judea, uno de los primeros lugares donde el Señor ordenó que se predicara el Evangelio. Y lo que ellos decían es que los nuevos hermanos gentiles, recuerden, la iglesia estaba creciendo, prácticamente se estaba fundando. ¿Ven? Esa iglesia que se estaba fundando, ahora los miembros eran judíos y gentiles. Judíos y personas que no eran judíos. Ahora bien, esta práctica de la circuncisión, los judíos la habían estado practicando por siglos. Siglos y siglos. Ya mismo van a ver, vamos a demostrar algo en la pizarra para que ustedes tengan conocimiento pleno de lo que estamos hablando. Es decir, que la iglesia nueva cristiana que estaba creciendo, que nuestro Señor Jesús había dejado, ahora formaban parte de distintas personas de distintas nacionalidades, como dijimos anteriormente, judíos y gentiles. Estos hermanos judíos querían imponer, porque recuerden, estos fueron los primeros cristianos. Ellos, para todos los efectos prácticos, fueron los fundadores de la iglesia cristiana. ¿Ven? Los primeros conversos cristianos. Por lo tanto, ellos, esos hermanos que no se querían desprender de esa práctica o ese rito, la circuncisión era un rito, una ceremonia que ellos hacían. Ellos no se querían desprender de esa ceremonia, de esa práctica. Y querían imponer que los nuevos cristianos gentiles practicaran la circuncisión antes de aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. O sea, que la condición primera para ser cristiano, los gentiles, era que se tenían que circuncidar. Ahora bien, nosotros leemos eso ahora y nos escandalizamos. Y muy probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes pensarán y dirán: pero ¿cómo es posible que esos judíos puedan ser tan ignorantes? Mira, y que establecer que la circuncisión sea parte primordial en el cristianismo. Bueno, la mayoría de ustedes conoce un refrán que dice que nadie conoce lo que hay en la olla más que la cuchara que lo menea. Por lo tanto, para poder entender a estos hermanos, recuerden que son hermanos, son judíos cristianos. Para poder entender a esos hermanos, debemos conocer cuál
fue la época y las circunstancias donde se estableció la circuncisión. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a leer en la Biblia, como ustedes saben, lo tenemos acá en el televisor, los textos claves donde se establece la circuncisión. Vamos rapidito porque el tiempo va pasando. Allí en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 4. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Vamos a destacar aquí un par de cositas. Número 1, Abraham tenía 99 años cuando hizo el pacto de la circuncisión con Dios. Número 2, Dios se presenta como el Todopoderoso. El Dios Todopoderoso. Número 3, quien tiene la iniciativa de hacer el pacto o de establecer el rito o la ceremonia de la circuncisión es ese Dios Todopoderoso. Gloria sea tu nombre, mi Dios. No salió de Abraham, fue el Dios Todopoderoso quien le propuso a Abraham hacer ese pacto. ¿Ve? Y ese pacto entonces Dios iba a compensar a Abraham porque iba a ser padre de muchedumbres. Seguimos leyendo en Génesis capítulo 17, los versículos 9 y 10 de la Reina Valera 1995. Y sigue diciendo: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Aquí Dios le dice a Abraham en qué va a consistir el pacto. Dios va a hacer a Abraham padre de muchedumbre, mucha gente, pero entonces él y su descendencia tenía que entonces proceder con la circuncisión. Vamos a seguir. El 11 y el 12, capítulo 17, Génesis 17, y seguimos con la Reina Valera 1995. Sigue diciendo: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero, figuran, extranjero, que no fuere de tu linaje. Así que nuevamente especifica que va a ser la circuncisión, que esa circuncisión de ahí en adelante se la van a hacer a todo niño de 8 días de nacido. Y va a seguir por generaciones. Seguimos leyendo. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hasta ahí llegaba el pacto. Fíjense. Vamos a seguir leyendo. Génesis 22 y 23. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces
tomó a Abraham, a Ismael su hijo, y a todos sus siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Aquí quiero resaltar algo. Fíjense que Abraham era un hombre de acción. Abraham, cuando Dios le propuso que iba a hacer el pacto de la circuncisión, y amados hermanos y amigos, tienen que considerar, Abraham tenía 99 años. Pero Abraham no le dijo a Dios, bueno, Dios, tú sabes, lo que pasa es que, imagínate, 99 años y hay gente mayor en todos los hombres que hay bajo mi tutela. Dame un brequecito, vamos a pensarlo, vamos a prepararnos emocionalmente, porque eso no va a ser fácil para nosotros, tú sabes, dame un tiempito. No, dice la Escritura que ese mismo día, gloria sea mi Dios, ese mismo día, Abraham tomó a todos los varones que habían bajo su tutela, a todos. ¿Y qué hizo? Empezando por él y por su hijo Ismael, los circuncidó a todos ese mismo día. Realmente Abraham es uno de mis héroes, un hombre de acción. Más adelante, ustedes vieron que cuando ya Isaac había nacido y era jovencito, y Dios se lo pidió en sacrificio, él tampoco dudó, la visión fue por la noche, y al otro día rapidito se amaneció, y rapidito, antes, es más, no había ni amanecido, dice la Escritura, todavía estaba de noche, cuando él se levantó y empezó a preparar todo. Cogió su asno, lo ensilló, cogió su siervo, cogió la leña, cogió el fuego, cogió a su hijo Isaac. ¿Y para dónde fue? Para el lugar donde Dios le había indicado. Un hombre de acción. Un hombre de acción. Cuando Dios le pedía algo, él no estaba titubeando, déjame pensarlo, esto no necesariamente tiene que ser para hoy, a lo mejor esto yo lo puedo dejar para mañana, la semana que viene, el mes que viene. No, el mismo día, gloria sea mi Dios. Vamos a seguir. Génesis 17, 24 y 25. Era Abraham de edad de 99 años, lo especifica otra vez, es importante esto, cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Fíjense, el mismo día se circuncidaron los dos. En el mismo día, aquí lo dice, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero, por dinero fueron circuncidados con él. Es decir, que todos en la casa fueron totalmente circuncidados. Todos los varones. ¿Ok? Vamos a ver qué dice acá. No, eso todavía. Vamos a traerlo un poquito para acá. Ok. Con estos textos que hemos leído, ya ustedes pueden tener un panorama general de lo que sucedió en el momento que se estableció, ya sea, llámese pacto, llámese rito, llámese ceremonia de la circuncisión. Eso fue lo que le acabamos de leer ahora. Ahora, es bien, pero que bien importante, que cuando nosotros leemos algo en la Biblia como esto, tenemos que tomar en cuenta la época y las circunstancias bajo las cuales se escribieron. ¿Por qué decimos eso?
he visto y he escuchado a muchos, pero que muchos predicadores, que cuando se refieren a algunos textos, ya sea del Nuevo o del Antiguo Testamento, ellos citan los textos y hablan de ese texto como si esto se hubiera escrito la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Y lo peor es que dan la impresión que las circunstancias bajo las cuales se escribió lo que se está leyendo son exactamente las mismas que las circunstancias que nosotros estamos viviendo hoy. ¿Ven? Eso trae un serio problema. Porque ustedes saben, ya en otro estudio lo habíamos dicho, los primeros libros en escribirse fue el Pentateuco, los escribió Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Y demostramos que esos primeros 5 libros de la Biblia, al día de hoy, tienen 3.500 años, alrededor de 3.500 años de escrito. Eso es bastante tiempo, ¿verdad? Ha pasado más tiempo. El libro más nuevo, el libro más joven de la Biblia es el libro de Apocalipsis. Se escribió alrededor del año 96 de la era cristiana, de esta época. O sea, que el Apocalipsis, el libro más nuevo de la Biblia, tiene alrededor de 2.000 años de escrito. No me malinterpreten, no estoy diciendo que porque es viejo, que porque tiene tiempo de escrito, ya esto no vale. No, no. Esta es la palabra de Dios. Y es la palabra más permanente. Gloria sea tu nombre. Pasarán los cielos, la tierra, pero la palabra de Dios no pasará nunca de moda. Este es el mensaje que Él nos ha dejado. Sin embargo, tenemos que considerar algunas cositas como el tiempo y la época en que se escribieron. ¿Ok? Nosotros queremos corregir eso y por eso es que cuando estudiamos la Biblia, nosotros escudriñamos la Biblia. No la leemos así superficialmente. Lo que vamos a hacer ahora, ya leímos el momento en que se estableció la circuncisión. Lo que vamos a hacer ahora es establecer la época en cuanto a tiempo y espacio. En cuanto a tiempo y espacio, cuando se estableció la circuncisión. De esta manera ya ustedes verán que en vez de criticar a nuestros hermanos judío-cristianos que querían establecer la circuncisión como norma, no es que lo aprobemos, pero lo vamos a comprender mejor. ¿Por qué era que ellos querían seguir con esa tradición? ¿Ok? Ustedes han visto que en estudios anteriores hemos hecho la gráfica que le llamamos la gráfica de la historia humana. ¿Ok? Vamos a utilizar las gráficas. Las tenemos aquí, ya yo las hice previamente porque si me pongo a hacerla en el momento pues no me va a dar tiempo de la grabación. Y vamos a utilizar lo que utilizamos, recuerdan las genealogías, las generaciones, pues la vamos a utilizar nuevamente como parte de partida para la continuidad de los años sucesivos en que se vivieron. ¿Ok? Así que vamos rapidito allí a Génesis capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre, el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Fíjense que aquí el libro de la genealogía o la generación de Adán
no empieza ni con Abel ni con Caín, empieza con Set. Para efectos de la Biblia, la generación de Adán continúa con Set. ¿Ok? Como eso es lo que nos da la Biblia, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Dice que cuando Adán tenía 130 años, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera gráfica. Aquí tenemos los textos donde se encuentra la primera gráfica. Esta es la creación. Empezamos con la creación. Y aquí está Adán. ¿Lo ven? Creación y Adán. La primera generación vamos a terminar con Noé. Porque la Biblia así lo dice. Ok. Dice que Adán tenía 130 años cuando nació Set. ¿Lo ven? Eso es lo que estamos ilustrando. 130 años cuando nació Set. Seguimos, 6 y 7. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. El 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Eso lo vamos a ver ahora acá. Nos movemos a la gráfica y lo vemos. Set vivió 105 años y engendró a Enos. Nació Enos. No es Enoc, es Enos. Enos a los 90 años nació Cainán. ¿Van viendo? Es una secuencia. Y precisamente por eso es que seguimos la secuencia. No nos interesa cuánto tiempo vivieron, porque en la muerte no hay continuidad. Lo que queremos es darle continuidad. ¿Ven? La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años, pero nos deja ahí. No dice qué más pasó. Y con los otros dice exactamente lo mismo. Pero con los nacimientos podemos ir dándole continuidad a las generaciones y a la misma vez podemos colocar los diferentes eventos en esa historia. Vamos a seguir. Génesis 5, 12 y 15 dice: vivió Cainán 70 años y engendró a Malael. Vivió Malael 65 años y engendró a Jared. Nos movemos a la gráfica y lo colocamos. Vivió Cainán 70 años, ¿lo ven aquí? 70 años y engendró a Malael. Malael vivió 65 años y engendró a Jared. ¿Están viendo? Amados hermanos y amigos, es importante que ustedes entiendan. Lo que estamos haciendo lo estamos demostrando con la Sagrada Escritura. No nos estamos inventando absolutamente nada. Estamos leyendo todo de la Sagrada Escritura. Por eso sería útil que, si les parece, busquen papel y lápiz, cojan su Biblia, verifiquen los textos y se den cuenta de que no nos estamos inventando absolutamente nada. Ok, llegamos hasta Jared. No vamos a seguir. ¿Por qué? Porque nos tomaría el resto del tiempo. ¿Ven? Como buen maestro, yo le doy la asignación para que ustedes lo hagan. Ustedes buscan allí, en Génesis 5, buscan todas las generaciones hasta que lleguen a Noé y se van a dar de cuenta de una cosa. De que después de Jared, para llegar hasta Noé, van a pasar 596 años. ¿Ven? Haciendo esta misma grafiquita. La van siguiendo. Cuando lleguen hasta Noé, van a notar 596 años después de Jared. O sea, que desde la creación hasta que nació Noé, pasaron 1056 años en total. Es decir, y repetimos, amados hermanos y amigos, esto es importante que lo tengamos en consideración. Noé nació en el año 1056 después de la creación. ¿Lo ven? Vamos a leer los versículos ahora de Génesis 5, 28, 29 y 32. Estamos en la misma genealogía.
Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Adiós, mira, Noé está aquí. Apareció. Y engendró a Noé diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y miren lo que dice el 32, que también es importante. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Ven? 500 años tenía Noé cuando nacieron sus 3 hijos. Amados hermanos, yo no voy a entrar en detalle y en discusión con los teólogos y los eruditos, porque a veces estas personas lo que hacen, en vez de aclarar, lo que hacen es confundir. ¿Ven? Hay muchas teorías, ¿no? Que si ellos no son, da la impresión de que los 3 son trillizos, ¿verdad? Porque nacieron el mismo año, según dice la Biblia. Y algunos, no, que no pueden ser trillizos, porque uno nació de antes, uno nació después, y aquel es... Hermanos, la Biblia me dice que Noé tenía 500 años cuando nacieron. Yo acepto eso. ¿Usted cree en la Biblia? ¿Usted cree lo que dice aquí? Yo lo creo. Cuando tenga duda, cuando yo vaya al cielo y encuentre a Noé, le pregunto: oye, Noé, ven acá, ¿en verdad tus hijos eran trillizos? Porque la Biblia dice que nacieron cuando tú tenías 500 años, y que él me explique. Él me va a explicar: ah, no, mira, lo que pasa es esto, aquello. Ah, pues, ok. Pero por el momento tomamos lo que nos dice la Biblia. ¿Ok? Seguimos adelante. Vamos a la próxima generación. La próxima generación se encuentra en Génesis capítulo 11. Y empezamos a leer el 10 y el 11. No es el 1. Empezamos Génesis 11, 10, del 10 en adelante. Estas son las generaciones de Sem. De los 3, la Biblia nos da, igual que con Adán, recuerdan que Adán tuvo a Caín, a Abel y a Set. La Biblia siguió la generación de Set. Aquí pasó lo mismo con Abraham. Él tuvo a Cam, a Sem y a Jafet. Pero la genealogía que nos da la Biblia, el árbol genealógico, es por Sem. Y por eso es que seguimos a Sem. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía edad de 100 años y engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Esto es importante para otro momento que vamos también a discutir. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Con estos 2 textos nos vamos a mover a la segunda gráfica, que es la segunda genealogía. Recuerden, Noé nació en el año 1056. Aquí la segunda gráfica, que es la segunda genealogía, tenemos a Noé. Tenemos aquí arriba 1056, porque él nació en el año 1056 de la creación. Y nos dice la Biblia que Noé tenía 500 años, ¿verdad? Cuando nació ¿quién? Sem. Y acabamos de leer que Sem tenía 100 años cuando nació Arfaxad. Y acabamos de leer que Arfaxad tenía 35 años cuando nació Sara, su hijo. ¿Van viendo? No estamos inventando nada, lo estamos sacando de la Biblia. Volvemos a los textos bíblicos. Génesis 11, 14, 16 y 26. Sara vivió 30 años y engendró a Eber. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. De ahí saltamos al versículo 26, porque el que nos interesa es Abraham, porque con Abraham fue que se hizo el pacto de la circuncisión. El 26 dice: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Nuevamente otra vez, trillizo. Esos muchachitos eran tremendos, ¿verdad? Los tenían de 3 en 3. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Se lo preguntaremos, como dijimos, cuando lleguemos al cielo, si eso fue verdad. Por el momento, aceptamos lo que dice la Biblia. 70 años y engendró a Abraham. Este Abraham es precisamente con el que Dios hace el pacto de la circuncisión. Vamos a volver a la gráfica de los textos que hemos leído.
Dice que Sala tenía 30 años cuando nació Eber, su hijo. Eber tenía 34 años cuando nació su hijo Peleg. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a seguir. La asignación suya va a ser continuar hasta Abraham. ¿Ve? Siguen todas las generaciones y siguen poniendo tanto, nació tanto, hasta que lleguen aquí. Es decir, fíjense lo útil que es esta gráfica. Si queremos saber cuánto tiempo nació Peleg después de Noé, lo que tenemos es que ir sumando 500, 100, 35, 30 y 34. O sea, que Peleg nació 699 años después de Noé. Ahora, si queremos saber cuándo nació Peleg después de la creación, tenemos que sumarle los 1056, porque Noé nació en el 1056. ¿Ves? Después de la creación. 1056 más los 699, pues entonces tenemos, eso yo lo tenía por aquí, 1755. Significa que entonces Peleg, es que no quiero, nació en el año 1755. ¿Cómo sale esto? 1056 más 699 es igual a esto. ¿Ven? ¿Ven lo útil que es la gráfica? Bien útil para nosotros para poder visualizar mejor lo que está pasando en esa época. ¿Están viendo? Si siguen adelante con la generación, van a notar que desde Peleg hasta Abraham van a pasar 191 años. ¿Ven? Si lo suman, siguen sumando, van a pasar 191 años. O sea, que Abraham nació 890 años después de Noé. ¿Están viendo? 890 años después de Noé. Pero queremos localizar a Abraham. ¿En qué año nació después de la creación? Ah, pues fácil. Los 1056, ¿ves? Más los 890. Si ustedes suman 699 y 191, le va a dar 890. Así que sumamos los 1056 en el año que nació Noé, más los 890. Es decir, que el nacimiento de Abraham fue en el 1946 desde la creación o después de la creación. ¿Están viendo? Ahora, vamos a la tercera gráfica. Aquí hay alguna otra cosa, ¿verdad? No, ya ver. No, está bien. Vamos entonces, esto es el micro. Vamos al macro de la gráfica y la voy a explicar. Hermano, no me estén mirando los números, los otros números que hay, porque se me van a confundir. Me van siguiendo, por favor, para que podamos comprender bien lo que queremos decir. ¿Ok? Esta ya es el macro, o sea, esta es la misma gráfica, ven que es la misma gráfica, pero aquí eran solamente en unos periodos. Aquí es la gráfica, pero esa gráfica incluye la época nuestra. Esta es la creación, Adán y Eva, y la gráfica va completa hasta el 2021. Ahora mismo estamos viviendo en el 2021, así que llegamos hasta aquí. O sea, que han pasado 2021 años desde el nacimiento de Cristo. Aquí ocurrió el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que ustedes saben que dividió la época en dos: después de Cristo y antes de Cristo. ¿Ok? Los que creemos en la Biblia sabemos que pasaron alrededor de 4000 años desde la creación de Adán y Eva hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, vamos a lo que queremos otra vez: localizar la circuncisión en la gráfica. Ya sabemos que Abraham nació en el año 1946. ¿Verdad? Pero la circuncisión leímos en Génesis 17 que la circuncisión
comenzó cuando Abraham tenía 99 años, ¿verdad? Pues lo que tenemos que hacer es, a ese 1946, que fue el año en que nació Abraham, le sumamos los 99 años, ¿lo ven aquí? Y nos da 2045. Ahora localizamos el año específico cuando se estableció la circuncisión. Es decir, que la circuncisión se estableció exactamente en el año 2045, después de la creación. ¿Están viendo? 2045 de la creación hacia allá. No es lo mismo 2045 de la creación progresivamente a 2045 antes de Cristo. Si lo queremos localizar antes de Cristo, tenemos entonces que empezar desde acá. Porque ustedes saben que los años se cuentan 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 2021. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 4000. Por lo tanto, para localizar en qué año de la época, en nuestra era, contando con antes de Cristo, tenemos entonces que restar los 4000 menos los 2045. Es decir, que la circuncisión, me quedan 5. Okay. La circuncisión se dio en el año 1900, o sea, 1955 años antes de Cristo. ¿Van viendo? Esto con la práctica lo vamos a ir perfeccionando. Pero ven ustedes lo útil que es poder escudriñar las escrituras. La gráfica la podemos insertar y podemos ver claramente. Hermanos, 1955 años. Ustedes saben que la iglesia cristiana surgió prácticamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte. Después del año 34, 35, durante el primer siglo. Es decir, mis amados hermanos, lo que quiero decirles es lo siguiente. Los judíos llevaban alrededor de 2000 años. 2000 años practicando la circuncisión. No eran 100, 200, 500. 2000 años practicando la circuncisión. Ahora nosotros podemos entender por qué algunos de los judíos se le era tan difícil desprenderse de ese rito o esa ceremonia. Ya la circuncisión era parte de su idiosincrasia. ¿Me van entendiendo? Ahora nosotros lo podemos visualizar. No es que estemos a favor de la circuncisión, no me malinterpreten. No es que yo estoy diciendo se tenía que seguir, no. Lo que quiero decir es que ahora, como ahora localizamos el evento en la gráfica, podemos ver que era una práctica que se hacía tantos y tantos y tantos siglos antes, que verdaderamente era muy difícil para ellos poder desprenderse de eso. ¿Van viendo? Ahora, quiero ir ahora a otra cosa, que es rapidito, pues ya me dijeron que me quedan menos de 5 minutos. Otro evento, para que ustedes vean lo útil que es la gráfica. Hay un evento en la Biblia, un evento que en el Antiguo Testamento yo creo que es uno de los más importantes, que fue el diluvio. Ustedes saben, todos saben del diluvio. Si yo les pregunto a ustedes en qué año pasó el diluvio, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no sabe. ¿Ustedes quieren saber? Vamos a verlo. El diluvio sabemos que fue con Noé, ¿verdad? Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron. Ya nosotros sabemos que Noé nació en el 1056 después de la creación. Había pasado 1056 años cuando Noé nació. ¿Verdad? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia con relación al diluvio? En Génesis 7:6 nos dice lo siguiente. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ah, pues ya tenemos una pista.
Nosotros escudriñamos la Biblia, hermanos. Nosotros somos investigadores de la palabra de nuestro Dios. Gloria sea tu nombre. Es decir, que si Noé nació en el 1056, ¿verdad? Que lo tenemos aquí, porque ya lo habíamos sumado. Y nos dice que Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio, pues entonces el diluvio ocurrió en el año 1556. 600. ¿Perdón? 600. Perdón, 1656. ¿Ok? La gráfica no está a escala, pero vamos a interpolar aquí, ¿verdad? Vamos a asumir que esto sea el año 1656. 1656. Y que aquí pasó el diluvio. ¿Lo ven? Después de la creación, en el año 1656 ocurrió el diluvio. Fíjense lo útil. Ahora podemos saber cuánto tiempo pasó desde el diluvio hasta la circuncisión. Y fueron exactamente 389 años. Y así podemos ir colocando en la gráfica los diferentes eventos que la Biblia nos lo va relatando, y de esa manera nosotros podemos visualizar mejor lo que estamos leyendo. Nos podemos dar un viajecito a la época y de esa manera lo podemos comprender mejor. ¿Cómo les pareció? Interesante, ¿verdad? Por eso es importante que ustedes sigan con nosotros estudiando la Sagrada Escritura. Escrito está Lucas 4.8. Estamos en YouTube. Estamos en Facebook. Y nuestro texto clave, Juan 5.39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Continuaremos, mis amados hermanos y amigos, la próxima semana con el estudio de la circuncisión. Que Dios me les bendiga a todos y cada uno de ustedes.